En la antigüedad no existían los apellidos. Tomemos la Biblia, por ejemplo. A los personajes del Antiguo y Nuevo Testamento se les conocía por su nombre: Abraham, David, Moisés, Pedro, Juan, Jesús, María, José. No había tal cosa como Mateo Pérez, o José Delgado, o María Torres. Cuidado, Iscariote no era el apellido de Judas, ni Tadeo el del santo. Eran sobrenombres, apodos. Con el tiempo las comunidades se poblaban cada vez más y de momento surgían las dudas. Llévale este mensaje a Juan. ¿Cuál Juan?, preguntaba el mensajero. Pues Juan, el del valle, explicaba para diferenciarlo del otro Juan, el del monte. En el caso del valle y del monte, apellidos tan comunes hoy en día, surgieron como resultado de los lugares donde vivían estas personas. Estos se llamaban apellidos topónimos, porque la toponimia estudia la procedencia de los nombres propios de un lugar. En esta misma categoría están los apellidos Arroyo, Canales, Costa, Cuevas, Peña, Prado, Rivera, que hacen referencia a algún accidente geográfico, y Ávila, Burgos, Logroño, Madrid, que provienen de alguna ciudad de España. Otros apellidos se originan de alguna peculiaridad arquitectónica, como la que se relacionaba en alguna persona. Si tu antepasado vivía cerca a unas torres, o cerca de alguna fuente, o detrás de una iglesia, o pasando un puente, o era dueño de varios palacios, pues ahora entiendes el porqué de los apellidos. El porqué eran torres, fuentes, iglesias, puentes o palacios. Es posible que hayas tenido algún ancestro que haya estado relacionado con la flora y la fauna. Quizás criara corderos, o cosechaba manzanas, o tenía una finca de ganado. De ahí los apellidos Cordero, Manzanero, Toro o Vaca. Los oficios o profesiones del pasado también han producido muchos de los apellidos. ¿Conoces algún labrador, pastor, monje, herrero o vaquero? Pues ya sabes a qué se dedicaban sus antepasados durante la Edad Media. Otra manera de crear apellidos era con base en una característica física, o un rasgo de su personalidad o de su estado civil. Si no era casado, entonces era soltero. Si no era gordo, era delgado. Si no tenía cabello, era calvo. Si su pelo no era castaño, era rubio. Y si no era blanco, era moreno. Si tenía buen sentido del humor, era alegría. Si era educado, era cortés. Quizá la procedencia más curiosa es la de los apellidos que terminan en EZ, como Rodríguez, Martínez, Jiménez, González, entre otros muchos que abundan entre nosotros los hispanos. El origen es muy sencillo. EZ significa hijo de. Por lo tanto, si su apellido era González, era hijo de un Gonzalo. Si era Rodríguez, era hijo de un Rodrigo. Si era Ramírez, era hijo de un Ramiro. Si era Álvarez, era hijo de un Álvaro. Y así mismo ocurre en otros idiomas. Johnson es hijo de John en inglés. MacArthur es hijo de Arthur en escocés. Martini es hijo de Martín en italiano. Es así como poco a poco en la Edad Media comienzan a surgir los apellidos. La finalidad era pues diferenciar una persona de la otra. Con el tiempo, estos apellidos tomaron un carácter hereditario y pasaron de generación en generación, con el propósito de diferenciar no solo personas, sino las familias. Ahora me pregunto, ¿cómo sería el apellido de los descendientes de aquel que tenía gallinas y negociaba con huevos?